Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos en la culminación de los estudios devocionales de esta semana. Hoy, que es el último estudio de la semana, continuaremos con la segunda parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ayer estuvimos viendo el pecado imperdonable durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, lo que es el pecado imperdonable y lo que no es el pecado imperdonable. Pero, ¿por qué Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo era el pecado imperdonable? Cuando Jesús llegó a Galilea, el velo se levantó por un tiempo. A las personas se les da un resplandor fugaz de la obra del Espíritu Santo en Jesús, cuando Él sana, enseña, convence, resucita, salva y transforma a pecadores. La gloriosa persona de Dios, Espíritu Santo, se revela cuando un hombre ciego de nacimiento llega a ser sanado, cuando las personas son liberadas de los demonios, cuando la gente con toda clase de enfermedades es sanada y cuando decenas de miles de personas vienen a ver y oír a Jesús. El Espíritu Santo de Dios se derrama abundantemente en Galilea, pero los maestros de la ley en Jerusalén se niegan a confiar en el Señor Jesús cuando dicen, por el príncipe de los demonios está haciendo esto, por Belcebú. Y ellos están blasfemando la obra del Espíritu de Dios. El pecado imperdonable no es el antagonismo generalizado hacia Jesús. Muchas personas en Israel lo escucharon, pero lo rechazaron durante su ministerio. El pecado imperdonable durante la vida de Jesús de Nazaret era experimentar el poder y la presencia de Dios y después atribuir esa obra al poder de Satanás. Si las personas eran convencidas de pecado por esa actitud y clamaban a Jehová por misericordia, eran perdonadas. Lo mismo fue cierto para las personas que dijeron que Cristo era un malvado blasfemo y que lo sentenciaron a muerte en una cruz. Incluso los que estuvieron de pie ante él, burlándose y haciendo escarnio de él, serían perdonados si se arrepentían y se arrojaban a la misericordia de Dios. Dios no diría, has cometido el pecado imperdonable, así que no hay misericordia para ti. En Pentecostés, muchos del pueblo que pidieron a gritos que Jesús fuese ejecutado, conocieron el amor de Dios, pidieron perdón y fueron convertidos. Durante el ministerio terrenal de Jesús, tú y yo hubiéramos cometido el pecado imperdonable si hubiéramos tomado la cerrada actitud desafiante de los líderes judíos, atribuyendo las obras del Espíritu por medio de Jesús al diablo mismo. Ese hubiera sido el pecado imperdonable durante los años de humillación del Hijo de Dios. Pero escucha bien esto. ¿Qué acerca del pecado imperdonable después de la resurrección? A partir de la mañana de la resurrección, la conquista de Jesús sobre la muerte es confirmada y efectuada por el Espíritu de Dios en Pentecostés y predicada afuera en esta nueva era. Cristo es predicado como el Hijo de Dios y como el Señor. Los apóstoles valientemente predican que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su persona. A partir de la resurrección, no hay distinción entre blasfemar contra el Espíritu y blasfemar contra Cristo. El pecado imperdonable existe, pero ahora se puede dirigir al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Los apóstoles hablan de este pecado en Hebreos 6, 4 al 6, donde dice, es imposible
que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Esta situación es similar a lo que hemos visto en Marcos 3 con los apóstoles, que ha habido un maravilloso derramamiento del Espíritu Santo. Miles de judíos han probado el don celestial de Jesucristo, han compartido la obra de convencimiento de pecado del Espíritu Santo y han tenido un gozo anticipado del cielo con las bendiciones de Dios derramadas sobre la iglesia. Las cosas marchan bien por un tiempo, pero luego algunos miembros de la iglesia se apartan de la fe. El hecho de que algunos se apartaran de la fe es comprensible. Estaban viviendo bajo enormes presiones. Sus familias los habían excomulgado y estaban solos, y también sufrían la persecución de los judíos que despreciaban la obra de Cristo. Anhelaban los viejos tiempos cuando estaban en Jerusalén y participaban en las fiestas y los rituales del templo. Qué diferentes eran las cosas en aquel entonces en las iglesias, en las casas, donde estaban sujetos a la estricta ética cristiana. Algunos no podían estar a la altura y se apartaron de la fe. Y podrían decir: probamos a Jesucristo, fue un gran error, para nada es el Mesías, es solo un engaño. Dice el libro de Hebreos que al hacerlo crucificaron de nuevo al Hijo de Dios y lo expusieron a la desgracia pública. Al rechazar al Señor Jesucristo, sobre todo después de recibir tantas bendiciones, son culpables de un pecado de dimensiones eternas. No puede haber perdón para aquellos que consideran a Cristo un mentiroso y un embustero. Con esa actitud no pueden conocer a un Jehová reconciliador. Ahora, escucha esta historia que nos va a ayudar a entender esto. Una vez, una joven le dijo al doctor Ichabod Spencer de Nueva York que había cometido el pecado imperdonable. Ella estuvo cargada de culpa por meses y finalmente el doctor Spencer le dijo: hablaré claramente y entenderás cada palabra. Algunas de las cosas que te diré pueden sorprenderte, pero quiero que las recuerdes. Durante todo el verano te he tratado con la mayor amabilidad y atención. Siempre he ido contigo cuando me has pedido venir e incluso cuando no lo has hecho. Y es porque aún deseo ser amable contigo y porque deseo hacerte bien, ahora que te diré algunas cosas sin adornos que pueden no gustarte, pero que son verdad. Primero, dices que has cometido el pecado imperdonable, pero no crees lo que dices, no crees tal cosa. Tú sabes de hecho que eres una pecadora, pero no crees que hayas cometido el pecado imperdonable. Cuando lo dices, no eres honesta ni sincera, no lo crees. Segundo, el orgullo necio de un corazón malvado te hace decir que has cometido el pecado imperdonable. Influenciada por el orgullo, medio luchas para creer que lo has cometido. Deseas exaltarte y pretendes que es alguna cosa grandiosa y rara la que te impide ser cristiana. Es el pecado imperdonable. Pero el orgullo yace en el fondo de todo esto. Y en tercer lugar, no tienes razón alguna para albergar ese orgullo. No hay nada demasiado inusual en ti. Eres muy parecida a los otros pecadores. No es posible que pudieras haber cometido el pecado imperdonable aunque trataras.
no creo que sepa lo suficiente como para cometerlo. ¿Por qué? Le dijo ella. ¿Entonces no existe tal pecado imperdonable o qué? Claro que sí, pero no sabes lo que es y no sabes lo suficiente como para cometerlo. En cuarto lugar, eres una de las criaturas más fariseas que he conocido. Tratas de pensar que no es tanto por culpa de tu impiedad, que no estás dispuesta a ser cristiana y que lo serías si no fuera por ese pecado imperdonable, que en tu orgullo intentas creer que has cometido. Finges que no es tu actual y acobijado pecado que te mantiene en tu falta de arrepentimiento. O eres lo suficientemente buena seguramente para arrepentirte. Te arrepentirás de verdad, lo harías si no fueras por ese pecado imperdonable. Ese es tu corazón lleno de tu justicia propia y de tu orgullo. En quinto lugar, tu malvado corazón persiste en esa idea del pecado imperdonable como una excusa de tu continua falta de arrepentimiento y como una licencia para vivir cada día en la indulgencia del pecado, la incredulidad y la desobediencia a Dios. Tu excusa no se sostendrá porque la haces de dientes para afuera. No es el pecado imperdonable lo que te impide ser una cristiana, sino la maldad de tu corazón, tu orgullo, tu vanidad y tu falta de... Jamás volveré a decirte algo sobre el pecado imperdonable. Si tú tuvieras una convicción real y justa de pecado, nunca nombrarías el pecado imperdonable. El que tenga oídos para oír, oiga. El pecado imperdonable sí existe, ya que se menciona 3 veces en los evangelios. Muchos cristianos viven preocupados al pensar que pudieran haber cometido ese pecado. Si tú estás inquieto de que has cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, no tienes que tener miedo de haberlo hecho, porque tal blasfemia siempre viene acompañada por una completa indiferencia de perder tu alma. En otras palabras, si temes haber cometido ese pecado, podemos decir con gran confianza que no lo has hecho, porque tu atribulada conciencia es un testimonio seguro de que no lo has cometido. En nuestro texto, el Señor Jesús no le dice a los fariseos de Jerusalén, ustedes han cometido el pecado imperdonable. Más bien les dice a estos menospreciadores que tengan cuidado porque cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca será perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado contra la salvación. El Señor Jesucristo, el sermón del monte y la resurrección de Jesús de entre los muertos, Él nos ofrece la salvación, la cual hemos probado y conocido. Y si tú estás escuchando estas palabras y las desechas con desprecio, considerándolas incluso como malvadas y absolutamente profanas, ten cuidado. El pecado imperdonable es la apostasía premeditada. Recuerda, cuando la Biblia habla sobre el pecado imperdonable, no está hablando en beneficio de otras personas, es para ti y para mí, es una advertencia para cada cristiano. No se me da para que yo especule sobre las personas que una vez bauticé y después se apartaron. La advertencia es para mí, me exhorta a vivir una vida más santa, a mortificar el pecado que aún queda, a caminar con el Espíritu y a presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. ¿Si lo entiendes? Ahora te quiero dejar hasta aquí porque no quiero involucrar el otro tema que veremos la siguiente semana, porque te quiero dar la introducción de lo que veremos el domingo.
acerca de que somos esclavos. Uy, el título del domingo te lo adelanto. Esclavo, una palabra oculta. Y solamente te daré la introducción. 10. ¿Por qué tenemos tanto problema en entender el concepto de que somos esclavos de Cristo? Y escucha bien, todos nosotros, lo queramos o no, somos esclavos y cada uno decide de quién quiere ser esclavo. Todos de alguna manera servimos a un amo. No podemos servir a dos amos. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del mundo y del diablo. Nos cuesta entenderlo porque hay tanta falta de conocimiento o por decirlo de otra manera o de otra forma, un analfabetismo espiritual. Hay muchos que tienen varios años de congregarse, pero siguen viviendo como bebés, siempre buscando bendiciones, que el Señor los bendiga, que el Señor los sane, que el Señor los prospere, que les arregle el matrimonio, los hijos. Y es pedir siempre. Ahora esto es para entendidos. El pedir siempre es una señal de inmadurez. ¿Ustedes creen que Dios no sabe que tenemos necesidad? Lo contrario es el dar, el servir. Esa es señal de madurez. El maduro da de sus recursos, da de su vida, de su tiempo, porque sabe que no es dueño de nada. Pero el inmaduro siempre necesita que se le esté dando como a un bebé, como a un niño. Dame, dame, dame. Y por lo general, ese tipo de creyentes que se sienten dueños o amos, ocupan todo el tiempo a los demás, se quejan de todo, aún de su falta de alimentación, sea buena o mala. A través del tiempo el Evangelio se ha distorsionado tanto que hemos pasado de ser sirvientes a ser servidos. Pensamos que Dios está a nuestro servicio porque hemos malinterpretado lo que Él dijo en Marcos 10:45, que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pero nos hemos acostumbrado a que se nos dé alimento espiritual en la boca como a bebés, sin buscar alimentarnos por nuestra propia cuenta, y aún así nos resistimos al alimento. Ahora, ¿sabes por qué le atrae a tanto a los creyentes los eventos donde se les promete darle un milagro, solucionar sus problemas como por arte de magia? ¿Por qué crees tú? Porque no han entendido que son esclavos, no son amos. Hmm. Uy, será una palabra muy confrontadora y reveladora. Prepárate para el domingo y estudia los devocionales de esta semana. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Él es nuestro amo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por enseñarnos de tu palabra acerca del Espíritu Santo, Señor, porque nos damos cuenta que no es una teoría ni una fuerza, que el Espíritu Santo es Dios y actúa como nuestro Dios para reunir un pueblo para sí mismo. Él es el amo, nosotros somos sus esclavos. Por eso necesitamos entender cómo el Espíritu desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta el día de hoy sigue abarcando temas como la personalidad y la deidad del Espíritu, su unción, sus dones, la santificación que solamente puede venir por Él, el sello que solamente lo puede dar Él.
Por eso, Señor, ayúdanos a entenderlo cada día, que nuestra mente sea libre de cualquier duda, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor. Y revélanos tu palabra este domingo, que entendamos que solamente podemos servir a dos amos, que solamente podemos andar en el espíritu o en la carne, que solamente podemos andar en la luz o en las tinieblas, y que solamente podemos ser esclavos tuyos o esclavos del enemigo. Y cada uno decide, pero nosotros hemos decidido, como decía el apóstol Pablo, ser esclavos por amor a Cristo. Te damos todo el honor y la gloria, y que el servicio del domingo sea un servicio glorioso, que traigas a todos los hermanos y hermanas, que tú avives, Señor, el hambre y la sed en cada uno de ellos, para que nos reunamos, que no dejemos de congregarnos como tu palabra lo dice, que tú te glorifiques en cada servicio en los diferentes lugares alrededor del mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.